de estudio. Nada más en tus notas, algunos puntos a destacar, es en la página 3, por ejemplo. En la página 3, el párrafo, bueno, viene el punto 1, que es no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta, etcétera, etcétera. Después viene un párrafo que empieza con si usted les hubiera, y el siguiente párrafo empieza con ellos no le preguntaban a Dios, y marca eso, por favor, si no los tienes marcado. Ellos no le preguntaban a Dios cómo podían ser usados para motivarse uno al otro y respaldar lo que Dios quería desarrollar en la vida de cada uno. Es algo, un común denominador en la vida de casados, como vimos la semana pasada, que te vuelve su principal fuente de condenación y no su principal fuente de estímulo y de motivación, ¿sí? Y el párrafo final, en último, penúltimo, antepenúltimo, arribita del antepenúltimo renglón, termina con Samuel C. ¿Ya lo vieron ahí? Y marca lo siguiente: Samuel se sintió defraudado y enojado cuando vio a Belinda como un obstáculo para sus sueños. Cuidado cuando te encuentres con esa línea, porque realmente ya estás en un carril muy peligroso, en el cual tú estás considerando que tu cónyuge es el aguijón en la carne que Dios manda para que tú no seas lo que Dios te ha llamado a hacer, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, hay un caso triste de una pareja que se divorció en el ministerio, en el que realmente él, después de su divorcio, él todavía seguía engañándose, creyendo que Dios le había liberado de su esposa para que él entonces ya pudiera ser el ministro que Dios le había llamado a ser. Y tuve que ponerle, ahora sí que bajarle, y ¿sabes qué? La Biblia, un parámetro de la Biblia para alguien que va a ser obispo en la iglesia es que gobierna bien su casa. Y tú ya perdiste un hijo. Entonces, creo que tienes que tratar algo primero antes de querer aspirar a servir a Dios, ¿sí? Entonces, pero es interesante este punto porque el hombre se cree eso. Hay casos, de pastores que llevan 2, 3 divorcios, y es curioso que la iglesia, como idolatran al pastor, le justifican al pastor el divorcio en el de que las mujeres no estaban al nivel espiritual del pastor. Entonces, como las mujeres del pastor no estaban a su nivel espiritual, él es libre para divorciarse. Espérate. Entonces, me está diciendo que como la iglesia nunca está al nivel espiritual de Cristo, entonces Cristo se va a buscar otras iglesias Entonces, cuidado con eso, porque es muy peligroso. Página 4, el punto 2 dice: toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y marca, si no lo tienes ya hecho, todo el primer párrafo, que es clave. Este versículo también arroja la luz. En el caso de esta pareja, sus problemas no eran fundamentalmente horizontales, persona a persona, sino verticales, persona a Dios. Si uno está viviendo para la gloria de Dios, si el amor por el Señor se mantiene por arriba del amor a cualquier persona o cualquier cosa, incluyéndose a sí mismo, entonces el enfoque práctico de la vida será glorificar a Dios en cada cosa que uno haga y diga. Página 6, punto 1, dice: hablar redentivamente comienza por reconocer la batalla interna. Nunca deberíamos permitirnos ver a nuestro cónyuge, padres, hijos, hermanos, amigos como enemigos. Cuando lo hacemos, nuestra meta siempre es ganar, y redentivamente hablando siempre perdemos. Y eso es algo que tienes que tener claro. En la economía de Dios, para ganar hay que perder. Así de sencillo. En la economía de Dios, para ganar hay que perder, y la foto es Jesucristo. Para ganar lo que hoy día es su máxima gloria, ¿sí? En cuanto a, vamos a llamarle, redentor se refiere, él tuvo que perder. Sí, entonces considera eso, que Dios está dando oportunidades cada día para que tú puedas ganar perdiendo. Pero si tú quieres ganar, vas a perder. ¿Sí? Punto 2 dice: hablar redentivamente significa no satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, pues si quieres anotar ahí, engañosa. Sabes que la naturaleza pecaminosa es un engaño, ¿sí? Cuando hablamos. Punto 3, hablar redentivamente significa rechazar mis comentarios a todo aquello que sea contrario a lo que el Espíritu Santo está buscando producir en mí y en otros. Ahí está el texto, ¿verdad? Al final. Y el último enunciado de la página 6 dice: para poder no dar lugar al enemigo, debemos estar dispuestos a poner nuestras palabras bajo el escrutinio del espejo, que es la palabra de Dios, y eso va muy de la mano con lo que vimos el miércoles en Santiago, ¿verdad? Punto 5, hablar redentivamente significa decir no al deseo de justificarme. Por favor, haz un énfasis en eso. Es bien triste la tendencia natural del ser humano a pedir perdón justificándose. Y si tú pides perdón justificando, tú no pides perdón, tú pides justicia y que se te considere esto como valioso. Bueno, hice esto, pero ¿por qué esto? Realmente, si tú estás diciendo perdón y justificarte, no son cosas que combinen. Siguiente párrafo, que es muy interesante el punto, dice: un sábado en la tarde, mientras descansaba en mi casa con mi esposa y mis hijos, recibí una llamada de un hombre joven que sonaba desesperado. Este hombre frecuentemente estaba desalentado y buscando consejo, pero al mismo tiempo se resistía a seguir lo que se le recomendaba. Y nada más ahí pon ojo, que no seas tú ese caso.
Estas personas que siempre están requiriendo que les ayuden, pero nunca se dejan ayudar porque nunca apelan el consejo, ¿sí? Entonces, considera nada más eso como algo peligroso para ti, ¿verdad? Y página 11.9, hablar redentivamente significa hacerlo con humildad y mansedumbre, ¿sí? Y dice, la mansedumbre debería ser nuestra reacción ante una hermana o un hermano en Cristo, enredado en el pecado. Y marca lo siguiente, deberíamos responder con la misma gracia que recibimos de Dios. Y el primer párrafo del versículo 12, de la página 12, márcalo todo, porque dice, somos libres para proceder con mansedumbre, porque sabemos que no es lo enérgico de nuestra voz, el poder de nuestras palabras, el drama del momento, la riqueza de nuestro vocabulario, la amenaza de nuestras lágrimas o la expresividad de nuestros gestos, lo que causa la transformación dentro de la gente. La mansedumbre fluye del hecho que sabemos de dónde proviene nuestro poder. Eso es uno de los más grandes tesoros que esta lección te puede dar. Porque Dios te libera de la tendencia natural a querer manipular a la persona con alguna de esas listas. Gritar, amenazar, hacer un drama, llorar, bla, 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 bla. ¿Sí? Punto 10, hablar redentivamente significa vivir centrado en nuestro prójimo y enfocado en la comunicación con nuestros semejantes. Con estas palabras, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Es algo que tienes que caminar en tu vida de casado, evidentemente, ¿no? El saber qué está peleando tu esposa, qué está peleando tu esposo y poder llevar la carga juntos, ¿ok? Bien, ahora sí, Elías, 2 Corintios 5:17. Entonces, repito cómo estas 3 lecciones van muy de la mano. Vimos comunicación, vamos a ver hoy Ya no vivo yo, y vamos a ver el próximo viernes la santificación progresiva en el matrimonio, ¿sí? 2 Corintios 5, versículo 17, ya están ahí, ¿verdad? Desde hace rato. Dice, ya es uno de los textos más conocidos en la iglesia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ok, lo que vamos a empezar a ver aquí es cómo aplica 2 Corintios 5:17 a tu vida de casado, ¿sí? ¿Cómo aplica 2 Corintios 5:17 a tu vida de casado? Y empieza diciendo, de modo que, denme sinónimos que, de modo que, asimismo, sí, ¿ok? De modo que, ¿sí? Si alguno está en Cristo, marca la palabra en, acuérdate que una de las brújulas más claras que Pablo pone en sus cartas es la condición de en Cristo, en Dios, en el Espíritu. Y porque Pablo sabe, lo que vimos en Tito, que antes de enfocarte en la acción, tienes que enfocarte en la posición. Antes de enfocarte en la actividad, tienes que enfocarte en la identidad. Entonces, si alguno está en Cristo, usa la palabra en el griego es la palabra en, que se traduce como posición o en reposo. Y si puedes anotar ahí, ¿te acuerdas lo que vimos en Isaías el domingo? De que Dios le está diciendo a su pueblo, en reposo seréis salvos, y ustedes no quisieron, ¿sí? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es interesante, la palabra nueva es la palabra kainos en el griego, que se traduce como recién hecho, sin estrenar o extraño. Recién hecho, sin estrenar o extraño, de ahí que es alguien un nuevo conocido, ¿sí? Es interesante, tu perspectiva y la mía tiene que estar una conciencia de que si estamos en Cristo somos extraños a los que éramos antes, ¿sí? Y nada más grábate esto con nosotros para ahorita la tarea que te voy a dejar ahorita, ¿va? Nueva criatura, y la palabra criatura es la palabra formado o creado, ¿sí? Sin estrenar es algo nuevo, diferente, ¿sí? Nuevo creado, ¿sí? ¿Y eso cómo se logra? Estando en Cristo. Es por eso es el eje. Si tú no estás en Cristo, ok, si alguno está en Cristo, nueva criatura, ponlo al revés. Si no estás en Cristo, eres la misma vieja criatura que opera con los mismos deseos engañosos, ¿sí? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es interesante la palabra cosas viejas. En el español se traduce como cosas viejas, pero en el original es una sola palabra, que es la palabra arcaios, de donde viene nuestra palabra arcaico, ¿sí? Que es la palabra que se traduce como viejo, anciano, antiguo o de antemano. Y tú y yo tenemos una tendencia cuando somos estimulados en algo que nos incomoda a responder a lo que de antemano estamos programados para responder. De ahí que va una radical diferencia entre la nueva criatura que eres en Cristo y la vieja naturaleza y la vieja cosa que eras antes. Entonces dice, las cosas viejas pasaron. La palabra pasaron es interesante, se traduce como pasar junto o alejarse, ¿sí? Pasar junto o alejarse. Las cosas viejas se alejaron,
sí, pasaron juntos, ya no me pertenecen. He aquí, todas, y marca la palabra todas por favor, sí, porque hay una tendencia natural en que, bueno, es que ya he mejorado. Bueno, el objetivo no es mejorado, el objetivo es ser nuevo, ¿sí? Todas son hechas nuevas. Y aquí la palabra hechas nuevas, la palabra ginomai, que se traduce como generar, hacer que sea. Y me encanta también se traduce como aparecer o acontecer. De ahí que es algo nuevo, no es algo que es de antemano, es algo que aparece y surge nuevo. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Ok. Partiendo de esto, ¿alguien aquí tiene alguna duda en este texto? ¿No? ¿Queda claro la idea? La condición clave es tu posición. Estás en Cristo, eres nueva criatura. De ahí, ante eso, una pregunta. En esta lo que hemos visto diría Pablo, ahora sí que hablar redentivamente viene de una persona que ha sido redimida para empezar y demás, ¿no? La pregunta sería esta. Partiendo de esto y de esto, ¿sí? ¿Cuál sería el problema cuando tú respondes de un modo que no es redentivamente hablando? Partiendo de este versículo y lo que acaban de leer en su tarea. ¿Cuál sería el problema? Ok, que no estoy en Cristo. Ahora, esto, mi amigo, es liberador. ¿Por qué? Porque hasta este momento tú creías que el problema era la otra persona. Hasta este momento tú creías que el problema era tu mucho trabajo, que te hacía llegar muy presionado a la casa, y entonces, ahora sí que el término mexicano es, llegabas con la mechita bien corta y entonces explotabas, pero no era tu problema. Era que tú venías muy saturado de cosas. Y 2 Corintios 5:17 nos habla de que el problema es posicional, no circunstancial. Repito, el problema es posicional, no circunstancial. ¿Sí? Ante eso, hay una tendencia natural en que la gente se pone el traje de cristiano en el momento que le conviene. Mi consejo es, llega a la casa con el traje de cristiano, habita en tu casa con el traje de cristiano y sale de tu casa y vive con el traje de cristiano, porque al final del día hemos visto que es a lo que nos llamó Dios, a vestirnos de Cristo, ¿sí? Entonces, ok, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya, ¿sí? He aquí, todas son hechas nuevas, ok. Hilándolo aquí, vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2, versículo 20. Cuando estén ahí, díganme ya. Que les va a dar un segundito más. Gálatas 2:20. ¿Ya están ahí? Dice así: con Cristo estoy, está en Cristo, sí, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, ¿cuándo? Ahora, y eso, por eso leí con 2 Corintios 5:17, porque las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ok. Y lo que ahora vivo en la carne, que es lo que ahora experimento en mi carne, o sea, en lo que yo recibo, una definición más, vamos a decir, práctica de vivo en la carne, se traduce y lo que ahora me comporto, o el modo en que ahora me conduzco, será algo mucho más como práctico para entenderlo, ¿sí? Y el modo en que ahora me conduzco, o el modo en el que ahora me comporto, ¿sí? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dos atributos que tienes que tener claros que Dios es y te ama. Dios te amó, no estás hablando que te amará si eres buen esposo o te amará si eres buena esposa. Dios ya te amó y se entregó en pasado de igual forma, y te está dando el punto. Estos son los dos verbos más poderosos de Gálatas 2:20 para entender lo que es ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amó y entregó. Amó, evidentemente entiendes el concepto, pero la palabra entregó es la palabra que se traduce como rendirse o ceder. Rendirse o ceder. Y de ahí, ¿cómo aplica la nueva naturaleza que tienes ahora en Cristo? ¿Cómo aplica el que Cristo ahora vive en ti, en tu vida de casado? Cuando dos verbos que Cristo te modela en su fe es que Él te amó y que Él se rindió y se dio. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta en este versículo? De verdad, con confianza. ¿No? Ok. Ante esto, mis amigos, de modo que según está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora más vive Cristo en mí, y lo que ahora me comporto,
me conduzco, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok.